Lucas estaba sentado solo en la penumbra de su cocina, los dedos tamborileando sobre el mostrador, mientras observaba el itinerario de Emma, dejado casualmente junto a una taza de café vacía. La fecha, la hora, el destino, todo parecía en orden, pero había algo que no cuadraba. Un leve error, una pequeña diferencia que no pudo ignorar. Quizás era su instinto o el leve cambio en la actitud de Emma en las últimas semanas, pero aquella pequeña discrepancia lo inquietaba, despertando en él una sensación de desconfianza que no había experimentado antes. Inhaló profundamente, tomando el teléfono en sus manos, debatiéndose entre la tentación de aclarar sus dudas y la invasión de privacidad que esto representaba. Finalmente, marcó el número del hotel en el que Emma supuestamente estaba alojada por el viaje de negocios. Adoptando un tono calmado y profesional, se hizo pasar por su esposa para solicitar detalles de la reserva. «Ah, sí, señora. Aquí está su reserva. 2 personas tal como solicito. ¿Desea alguna modificación?», preguntó el recepcionista, con la voz monótona de quien recita algo rutinario. Lucas sintió que el aire en la habitación se volvía espeso. 2 personas. Emma no le había mencionado a nadie más en este viaje. Su mente comenzó a atar cabos sueltos, cada una de sus dudas iniciales transformándose en certezas dolorosas. Lucas colgó el teléfono en silencio, el eco del 2 personas resonando en su mente como una sentencia ineludible. Se quedó mirando el aparato, como si fuera a darle más respuestas, a explicarle por qué Emma había registrado a alguien más en la habitación de hotel. Durante unos segundos, intentó convencerse de que había alguna explicación inocente, alguna razón laboral que justificara aquello. Pero en el fondo sabía que estaba evitando lo inevitable. Apretó los dientes sintiendo cómo su frustración se transformaba en una ira fría y controlada. Su mente, siempre lógica, comenzó a analizar la situación con precisión. Emma había sido extrañamente reservada los últimos meses, más distante, como si estuviera distraída o, peor aún, ocultando algo. Los viajes de negocios se habían vuelto más frecuentes, y aunque él no quería parecer paranoico, el detalle del registro en el hotel lo hacía enfrentarse a una realidad que jamás pensó vivir. Decidió actuar, pero con cautela. No quería precipitarse ni actuar en un arrebato. Necesitaba confirmarlo todo antes de enfrentarse a Emma, y sobre todo, quería que ella no tuviera ninguna excusa para salir airosa. Revisó su teléfono y buscó en sus mensajes. Había un par de textos de Emma, recordatorios de cosas triviales y alguna excusa sobre lo ocupada que estaba. Eran mensajes fríos, mecánicos, muy diferentes de los que solía enviarle antes. Esa era la señal que había ignorado en su momento. Deslizó el dedo hacia la agenda y encontró el contacto de un amigo que trabajaba en seguridad privada. A pesar de la incomodidad, llamó. «Raúl. Necesito un favor», dijo, tratando de sonar casual, aunque la tensión en su voz era evidente. «¿Claro? ¿Qué pasa, Lucas?», respondió su amigo, sorprendido por la llamada tan inusual. Lucas le explicó en pocas palabras su situación, cuidando de no dar detalles innecesarios. Raúl captó la seriedad en su voz y le ofreció su ayuda sin dudarlo. Podría rastrear movimientos de tarjetas, revisar cámaras de vigilancia del hotel y proporcionar cualquier evidencia que necesitara. «Esto es difícil, Lucas. Sé que no quieres oírlo, pero ¿estás seguro de que quieres saber?», preguntó Raúl, con un tono de advertencia. Lucas dudó un segundo, pero se obligó a responder con firmeza. «No puedo vivir con esta duda. Necesito saber la verdad, sin importar el costo». Colgó y se quedó mirando el itinerario sobre la mesa. Su mirada, que al principio había estado llena de desconcierto, ahora estaba determinada. Podía sentir cómo la rabia se mezclaba con una tristeza profunda, pero decidió contener sus emociones por ahora. Necesitaba pruebas, no impulsos. Esa noche durmió poco, dándole vueltas a cada detalle de su relación, intentando encontrar el momento exacto en que todo había comenzado a cambiar. Recordó noches en las que Emma parecía abstraída, y excusas vagas para salir a reuniones espontáneas. En su mente las piezas comenzaron a encajar, pintando una imagen de traición que hasta ahora había sido solo una sombra. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de Raúl: «Tengo algo. Nos vemos esta tarde». Lucas supo entonces que no había marcha atrás. La verdad estaba a su alcance, tan cercana y a la vez tan dolorosa. Miró una vez más el itinerario y lo guardó en el bolsillo. Cuando Emma volviera, él ya tendría todas las respuestas y ella no tendría dónde esconderse. Cuando llegó la tarde, Lucas se dirigió al lugar donde había quedado de encontrarse con Raúl. Era un café discreto lejos de las zonas que él y Emma solían frecuentar. El bullicio de las calles le parecía distante, como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio, expectante, esperando lo que él estaba a punto de descubrir. Raúl lo esperaba en una mesa al fondo, con una expresión seria, casi compasiva. Apenas intercambiaron palabras de cortesía antes de que su amigo, en silencio, le deslizara un sobre grueso lleno de papeles y una memoria USB. «Lo que encontré no deja mucho espacio para la duda», le dijo Raúl, mirando a Lucas a los ojos, intentando medir su reacción.
Lucas tomó el sobre, sus manos firmes aunque sentía como el pulso le retumbaba en las sienes. Lo abrió despacio, casi temeroso de lo que estaba a punto de ver, y comenzó a revisar las pruebas, registros de transacciones en restaurantes y bares, fotos de cámaras de seguridad donde Emma aparecía en compañía de un hombre. En una de las fotos se veía a ambos entrando al hotel juntos. El rostro de Emma cubierto en una sonrisa que hacía que a Lucas se le helara la sangre. Respiró hondo, cerrando los ojos un momento para procesar la tormenta de emociones que lo atravesaba. La traición estaba ahí, documentada, innegable. Esa expresión en el rostro de Emma, una mezcla de complicidad y disfrute, lo hacía sentir como si alguien le hubiera arrancado el corazón de un tirón. ¿Sabes quién es él?, preguntó Lucas en voz baja, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciar en voz alta. Raúl negó con la cabeza. No pude averiguar su identidad. Parece que es alguien con el que trabaja, un colega al que presenta como un contacto de negocios en los registros del hotel y en los eventos a los que asisten juntos. Pero su relación no parece precisamente profesional. Lucas asintió, tragándose el nudo que le oprimía la garganta. No necesitaba saber el nombre del otro hombre, el daño ya estaba hecho. Pero ahora tenía claro lo que debía hacer. Gracias, Raúl. No sabes cuánto significa esto para mí. Raúl suspiró, incómodo. Lucas, te diría que lo pienses bien antes de actuar. Esto puede llevarte por un camino que tal vez no tenga retorno. Lucas solo asintió, agradecido pero decidido. Guardó el sobre y la memoria USB en su abrigo, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Esa noche espero a que Emma volviera a casa. La observó entrar, su sonrisa habitual y su saludo casual cargados de una falsedad que ahora le resultaba evidente. Sintió una punzada de ira, pero respiró hondo, dispuesto a mantener la calma. Había planeado este momento en su mente, ensayado las palabras que diría. Pero cuando se encontró frente a ella, todo el dolor acumulado brotó de golpe. «Emma, ¿podemos hablar?», dijo, intentando que su voz sonara controlada. Ella se volvió hacia él, su expresión confundida ante el tono solemne de Lucas. «¿Claro? ¿Todo bien?», preguntó, con una pizca de preocupación fingida. Lucas la miró fijamente, sus ojos oscuros, llenos de una tristeza que Emma pareció notar al fin. «Sé lo de tu viaje de negocios», dijo, pausadamente. Emma se quedó inmóvil, el color desvaneciéndose de su rostro, mientras él sacaba el sobre de su abrigo y lo colocaba sobre la mesa. «Y sé que no estabas sola». El silencio que siguió fue tan denso que Lucas sintió que podía cortarse. La verdad, cruda e implacable, había salido a la luz. Y ahora, Emma no tenía lugar donde esconderse. Emma permaneció inmóvil, la sorpresa y el pánico reflejándose en su rostro, mientras su mirada caía en el sobre la mesa. Durante un segundo pareció dudar entre enfrentarlo o fingir ignorancia, pero la frialdad en los ojos de Lucas la hizo vacilar. «Lucas», su voz era apenas un susurro, como si las palabras le pesaran, «no entiendo. ¿De qué estás hablando?». Lucas sintió una punzada de amargura. Hasta en ese momento, Emma trataba de mantener la farsa. Tragó la rabia que le quemaba en el pecho y, con un control que sorprendió incluso a él mismo, deslizó las fotos sobre la mesa. Imágenes de ella y el otro hombre caminando juntos hacia el hotel, sonriendo en el lobby. La expresión de Emma se transformó en un instante, su pálida confusión cambiando a una mezcla de horror y vergüenza. «No, esto no es lo que parece», Lucas murmuró, mirando las fotos como si no pudiera creer lo que veía. Intentaba desesperadamente armar una excusa, pero cada palabra parecía quedarse atrapada en su garganta. Lucas la observó sin mover un músculo. La había amado profundamente, había confiado en ella, y ahora esa confianza estaba rota, esparcida en pedazos imposibles de reparar. Con voz firme, rompió el silencio. «No intentes explicarlo, Emma. No hagas esto más patético de lo que ya es. ¿Por cuánto tiempo me has estado mintiendo?». Emma apartó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Se mordió el labio, como buscando las palabras correctas, pero sabía que no había justificación que pudiera hacer que todo desapareciera. «Lucas, fue solo una vez. Estaba confundida», su voz se quebró, pero Lucas no mostró misericordia. «¿Confundida? ¿De verdad quieres que crea eso?», dijo él, sintiendo como la ira lentamente reemplazaba el dolor. «He estado viendo cómo te alejabas, cómo ocultabas cosas. Incluso llegué a pensar que era culpa mía, que había hecho algo mal. Pero no, Emma. Fuiste tú quien decidió traicionar todo lo que teníamos». Las palabras de Lucas cayeron como una sentencia ineludibles. Emma bajó la cabeza, las manos temblorosas mientras trataba de encontrar una manera de salir de esa situación, de recomponer algo que ya estaba irremediablemente perdido. «No quiero perderte, Lucas. No sé en qué estaba pensando, fue un error, te lo juro. Por favor, podemos arreglar esto, podemos intentar». Lucas soltó una risa amarga. La sinceridad que ella mostraba ahora parecía casi grotesca,
una ironía cruel en la que no podía encontrar consuelo alguno. ¿Arreglarlo? Después de todo esto, dijo, señalando las fotos con un desprecio que nunca antes había mostrado. Se levantó lentamente, como si el peso de la situación le dificultara hasta el movimiento. Emma, esto no es algo que se arregla. No puedes traicionar a alguien y luego fingir que no pasó nada. Me diste por sentado, y ahora tienes que enfrentarte a las consecuencias. Emma trató de acercarse a él, extendiendo una mano, pero Lucas retrocedió. Por un instante, pudo ver el miedo real en sus ojos, la desesperación de quien ha perdido todo control. Por favor, Lucas, suplicó con lágrimas en los ojos. No quiero que esto sea el final. No puedo perderte así. Lucas respiró hondo, dejando que el dolor y la tristeza lo atravesaran una última vez. Había sido su esposa, su compañera, y ahora esa misma persona estaba destruida frente a él, pero sabía que no podía dejarse llevar por la compasión. Ya lo perdiste, Emma, dijo, su voz dura y definitiva. Mañana arreglaré las cosas para que te vayas de aquí. Se giró sin mirar atrás, dejando a Emma sola, atrapada en el peso de sus propios errores. Lucas salió de la habitación, dejando atrás el eco de los sollozos de Emma, que apenas lograban atravesar el muro de hielo que había le camiera entre ellos. Camino hacia el dormitorio, el lugar que alguna vez había sido un refugio de tranquilidad, ahora reducido a un espacio cargado de amargura. Observo los detalles, la colcha cuidadosamente arreglada, los cuadros en la pared, cada objeto testigo silencioso de los momentos que habían compartido. Por primera vez, sintió que ese lugar le era ajeno. No podía dormir. La traición de Emma rondaba su mente como una sombra implacable, cada escena repitiéndose una y otra vez, una película de dolor en la que él no había pedido participar. Recordaba sus sonrisas cómplices, las palabras de amor susurradas, todo ese lenguaje compartido que ahora parecía vacío, hueco, como un guión de una vida que ya no existía. Finalmente, salió al balcón. La noche estaba fría y el aire helado le aclaraba un poco la mente. Encendió un cigarrillo, un hábito que había dejado años atrás, pero que esa noche le daba una sensación de control, aunque fuera momentánea. Su teléfono vibró en el bolsillo, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Raúl. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Llámame si necesitas hablar. Lucas observó el mensaje, sintiéndose extrañamente agradecido de que su amigo estuviera al tanto, de que alguien conociera la verdad y compartiera el peso de su secreto, aunque fuera desde la distancia. Respondió brevemente, gracias. Ahora mismo, solo quiero aclarar mis pensamientos. Bajo la tenue luz de la luna, el humo del cigarrillo se disolvía lentamente en el aire. Lucas sabía que lo más difícil aún estaba por llegar. Confrontar la realidad era una cosa, tomar decisiones sobre el futuro era otra. Mañana tendría que lidiar con abogados, con papeles, con ese proceso largo y desgarrador que implica terminar una vida compartida. No podía evitar pensar en los años que habían pasado juntos, en el esfuerzo, los sueños, las promesas rotas. La puerta del balcón se abrió detrás de él. Emma había salido, envuelta en una chaqueta que apenas parecía darle consuelo. Sus ojos estaban hinchados, y en su rostro se reflejaba una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Lucas, por favor, solo escucha, su voz era un susurro rota, casi irreconocible. Lucas la miró, su expresión dura y sin piedad. ¿Escuchar qué, Emma? Una excusa más. Su tono era tan afilado que Emma se estremeció. ¿Qué podría decirme ahora que cambie lo que he visto, lo que ya sé? Ella bajó la mirada, su fragilidad evidente bajo la fría luz de la noche. Parecía que intentaba reunir el valor para hablar, pero finalmente solo murmuró. Lo siento, no hay nada que pueda decir que lo arregle, ¿verdad? Lucas mantuvo el silencio. Había esperado un torrente de disculpas, quizás una súplica, alguna explicación desesperada. Pero ver a Emma tan derrotada, tan consciente de la magnitud de lo que había destruido, solo le trajo un extraño y hueco alivio. No, Emma. No hay nada que puedas decir, respondió al fin, apagando el cigarrillo con un giro de su pie. A veces, lo único que queda es aceptar que todo ha terminado. Emma asintió lentamente, las lágrimas resbalando por sus mejillas sin resistencia. Se dio la vuelta y regresó al interior de la casa, dejando a Lucas solo en la oscuridad, su figura disolviéndose en la penumbra. Con el último resquicio de fuerza que le quedaba, Lucas se permitió sentir, aunque fuera por un instante, la devastación. Sabía que esa herida llevaría tiempo para sanar, pero también entendía que, al dejar que Emma se fuera, estaba abriendo la puerta a una nueva vida, una vida en la que finalmente podría encontrar paz. Cuando Emma desapareció en la penumbra de la casa, Lucas permaneció en el balcón, inmóvil, como si la fría quietud de la noche pudiera acallar el caos de sus pensamientos. El vacío que ella había dejado tras de sí parecía extenderse en cada rincón de su mente, envolviéndolo en una mezcla de dolor y desorientación. Finalmente, tras unos minutos eternos, se obligó a entrar y cerró la puerta del balcón. Sabía que no podía quedarse allí toda la noche, atrapado en sus pensamientos y en la casa que ahora sentía como un recuerdo ajeno.
Se dirigió a la sala de estar y se sentó en el sofá observando el silencio denso que lo rodeaba. Su mirada se posó en una foto de ambos en un marco junto a la lámpara. Era una imagen de hacía varios años, en la que ambos sonreían en algún destino turístico, felices y despreocupados. Ahora, esa sonrisa de Emma se le antojaba casi burlona, una mueca congelada en el tiempo que le devolvía una realidad que ya no existía. Sin saber muy bien por qué, tomó el marco y lo observó más de cerca. ¿En qué momento esa mujer se había convertido en alguien capaz de traicionarlo de esa manera? La pregunta resonaba en su mente, sin encontrar respuesta. Sintió un impulso repentino de deshacerse de la foto, de arrojarla, romperla, destruir cualquier rastro de esa vida que ya no reconocía. Pero en vez de hacerlo, la dejó suavemente sobre la mesa. Había algo aún peor que la rabia, la decepción, un veneno lento que consumía sin dejar espacio para el alivio inmediato de la furia. Inspiró hondo y se incorporó. Sabía que no podía seguir rodeado de esos recuerdos. Necesitaba salir de allí, encontrar un lugar donde pudiera despejarse, pensar en frío. Sin hacer ruido, tomó las llaves del auto, una chaqueta y salió de la casa. La noche era oscura y silenciosa, y el aire frío le golpeó el rostro, despejándole momentáneamente los pensamientos. Condujo sin rumbo fijo, recorriendo las calles vacías de la ciudad. La radio estaba apagada, y el zumbido del motor era la única compañía en aquella soledad que empezaba a sentirse casi liberadora. Era como si al salir de la casa dejara atrás un peso que llevaba cargando sin saberlo. La traición de Emma aún dolía. Sí, pero el silencio de la carretera le daba una sensación de control que no había sentido desde que ya había descubierto la verdad. Finalmente, después de conducir durante lo que parecieron horas, Lucas se detuvo en un mirador que daba a la ciudad. Desde allí, las luces parecían pequeños puntos de vida, vibrantes y distantes, como una constelación terrestre que seguía su curso sin detenerse por nadie. Se bajó del auto y apoyó las manos en la barandilla, dejando que la vista calmara su mente. Por primera vez en toda la noche, se permitió pensar en el futuro. Ya no como una extensión de lo que había tenido con Emma, sino como algo nuevo, algo que aún no estaba escrito. Era aterrador, pero también era una liberación. Aún sentía el dolor, y probablemente lo sentiría durante mucho tiempo, pero allí, solo bajo el cielo nocturno, Lucas comprendió que la vida continuaría. Había sido traicionado, sí, pero no estaba derrotado. Lentamente sintió como la desesperanza comenzaba a ceder, dejando espacio para algo que se asemejaba a la determinación. Esa noche, entre el silencio y las luces de la ciudad, Lucas decidió que encontraría la manera de reconstruirse, de renacer de los pedazos rotos. Lucas permaneció en el mirador, abrazado por la quietud de la noche y la promesa de una ciudad que seguía latiendo bajo sus pies. Los minutos se deslizaban lentamente, pero él no tenía prisa. El tiempo parecía detenerse y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz frágil, como si el dolor se disipara bajo las estrellas. Con cada respiración, la rabia y la tristeza daban paso a una calma extraña, a una nueva claridad que no había anticipado. Cuando finalmente regresó al auto, revisó su teléfono. Había varias llamadas perdidas de Emma, junto con un mensaje: Lucas, por favor, regresa. No quiero que terminemos así. Déjame explicarte. Su dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. Por un instante, una parte de él sintió el impulso de volver, de confrontarla nuevamente, de exigirle una explicación que tal vez le diera algo de sentido a su traición. Pero sabía que ninguna respuesta podría justificar el dolor que había causado. Decidió no responder. Las palabras de Emma eran vacías, incapaces de cambiar lo inevitable. Guardó el teléfono y, en su lugar, se enfocó en algo que llevaba posponiendo desde que había comenzado a sospechar. Raúl, su amigo y confidente en este proceso doloroso, le había mencionado algo, un contacto que podría ayudarlo a navegar la tormenta legal y emocional que enfrentaba. Alguien que, con suerte, le permitiría retomar su vida sin ser arrastrado por el peso de los recuerdos. Arrancó el auto y condujo de regreso a la ciudad, decidido a contactar a ese abogado y comenzar a trazar un plan. Sabía que su camino no sería fácil, pero cada kilómetro recorrido lo acercaba un poco más a una vida sin engaños, sin mentiras. Sin Emma. Al día siguiente, se encontró sentado en una oficina austera, frente a una abogada de rostro severo, pero de mirada comprensiva. Mientras le explicaba la situación, notaba que cada palabra que pronunciaba hacía la realidad aún más tangible, como si al poner en palabras su dolor y traición, comenzara a exorcizarlo de su mente. La abogada escuchaba en silencio, tomando notas, hasta que finalmente lo miró con una empatía genuina. Lucas, entiendo que esto es devastador para ti. Pero también es una oportunidad para comenzar de nuevo, para liberarte de una relación que, claramente, no tenía la honestidad que mereces. Lucas asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había llegado hasta allí buscando justicia, pero en el fondo comprendía que lo que realmente buscaba era algo aún más importante: paz.
La abogada continuó, detallándole los pasos que seguirían en el proceso de divorcio y explicando cómo proteger sus bienes y derechos. Cada palabra era un recordatorio de que el futuro, aunque incierto, le pertenecía nuevamente. Lucas sentía que con cada documento firmado, con cada decisión tomada, una parte de la sombra de Emma se desvanecía. Al salir de la oficina, la luz del día parecía más brillante y el aire fresco le dio una nueva sensación de alivio. Caminó por las calles observando a la gente, a las parejas que pasaban a su lado, a las familias y amigos disfrutando de su compañía, y por primera vez en semanas, no sintió envidia ni resentimiento. En su lugar, sintió esperanza, una esperanza tenue pero constante. Esa noche, al regresar a una casa que ya no consideraba hogar, Lucas empezó a recoger algunas de sus pertenencias, pequeñas cosas que necesitaba para dar el siguiente paso. Colocó ropa en una maleta, fotos en una caja y un par de libros en una mochila. Sabía que su nueva vida no necesitaba muchos recuerdos de la anterior, solo los necesarios para recordar quién era y quién quería ser. Mientras cerraba la última caja, una calma inesperada se instaló en él. Lo había perdido todo, pero al mismo tiempo, había recuperado algo invaluable, a sí mismo. La madrugada estaba avanzada cuando Lucas terminó de empacar lo esencial, reduciendo los anos de su vida con Emma a unas pocas cajas que, al final, no parecían pesar tanto. La casa, ahora silenciosa y llena de sombras, le resultaba tan extraña que hasta el eco de sus propios pasos sonaba ajeno. Respiró hondo, dejando que la quietud se asentara, y bajó las escaleras con su última maleta. Decidió que pasaría la noche en un hotel, su nueva vida podía esperar hasta el amanecer. Antes de salir, se detuvo frente a la repisa de la sala donde aún quedaban algunas fotos enmarcadas. Una en particular llamó su atención, una imagen de ellos en su boda, rodeados de familiares y amigos, sus rostros iluminados por sonrisas genuinas. El contraste con el presente era desgarrador, y por un momento, Lucas sintió el peso de la tristeza que aún no se había permitido procesar completamente. Sabía que había sido feliz, que había creído en un futuro juntos, y que había entregado a Emma su confianza más pura. Pero ahora esa confianza estaba rota, y no había forma de reconstruirla. Con un suspiro, tomó el marco y sin pensarlo demasiado, lo dejó en una caja junto a la puerta. No era por nostalgia ni por apego, sino por el deseo de cerrar cada capítulo de forma ordenada. Necesitaba soltarlo todo, y al mismo tiempo quería reconocer que, aunque herido, el amor había existido en algún momento. Soltar no era olvidar, era aceptar. Salió de la casa al amanecer cuando el cielo comenzaba a iluminarse con un tenue resplandor anaranjado. Se quedó en el umbral un instante, mirando la puerta como si despidiera una parte de sí mismo que quedaba allí. Bajó los escalones y se dirigió al coche, donde ya había cargado sus pertenencias. Condujo hasta un hotel sencillo en las afueras de la ciudad, donde pensaba pasar unos días mientras resolvía el papeleo y organizaba su próximo destino. Había decidido no quedarse en la ciudad. Cada rincón le recordaba algo de Emma, algo que ahora parecía irremediablemente contaminado. No se trataba de huir, sino de empezar de nuevo en un lugar donde las heridas no fueran recordatorios constantes. En el hotel, se dejó caer en la cama, agotado, pero sintiendo algo parecido a la paz. Miró el techo por unos minutos dejándose llevar por la nada. Aquel vacío que en otra ocasión habría sido opresivo, ahora lo encontraba casi liberador. En ese silencio, comenzó a planear por primera vez sin pensar en nadie más que en él mismo. Pasaron unos días en los que Lucas se dedicó a organizar su vida de una forma meticulosa y fría. Visitó bancos, firmó documentos, y cada proceso burocrático era una especie de catarsis que lo acercaba un poco más a su libertad. Su última tarea fue reunirse con su abogado para firmar los papeles finales del divorcio. La idea de un cierre definitivo le proporcionaba una extraña mezcla de ansiedad y el día que debía ir al despacho, recibió un mensaje de Emma. Era el primero en varios días, y a pesar de sus intentos de ignorarla, algo en su interior le exigía leerlo. Lucas, solo quería que supieras que lamento todo lo que hice. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero quiero que sepas que te agradezco por todos los momentos que vivimos juntos. Te deseo lo mejor. Lucas leyó el mensaje una y otra vez, buscando alguna señal de manipulación, algún intento de mantenerlo atado, pero no había nada de eso. Sus palabras parecían sinceras, y por un instante, sintió una pequeña liberación al saber que Emma también reconocía lo irremediable de su situación. Guardó el teléfono y, en vez de responder, decidió dejar esas palabras en el aire, como un cierre tácito, el último vestigio de su relación. Se presentó en la oficina del abogado a la hora acordada y, sin intercambiar más que un par de palabras formales, firmó los documentos. Observó su firma en la última página y sintió que, con cada trazo, una parte de su dolor se quedaba en el papel. Cuando terminó, el abogado le estrechó la mano, y Lucas salió a la calle con una ligereza que no había sentido en semanas. El día estaba claro y soleado, y en lugar de volver al hotel, decidió caminar por la ciudad. Con cada paso,
Sentía que el peso de su pasado se desvanecía un poco más. Llegó al parque donde solía correr los fines de semana, pero en lugar de detenerse, continuó hasta un café que había abierto recientemente. Entró y pidió un café solo, observando a la gente a su alrededor. La vida seguía, vibrante y despreocupada, como una invitación a integrarse nuevamente al mundo. Lucas se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, la perspectiva de un futuro en solitario no le resultaba tan aterradora. Había perdido mucho. Sí, pero también había ganado algo invaluable, la oportunidad de reconstruirse sin ataduras, sin mentiras, con la verdad cruda pero liberadora de que ahora podía empezar de nuevo. Al salir del café, el sol le calentó el rostro, y con una sonrisa leve y genuina, Lucas supo que, aunque el camino sería largo, ya había dado el primer paso hacia una vida nueva.